Muy buenas a todas y a todos. ¿Qué tal están? Espero que hayan pasado una buena semana y que pues se estén cuidando todo lo posible y en nuestro caso estén llevando al día pues las sesiones que respectan, ¿no?, a recepción y audiencias. Ya saben que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier necesidad que tengan, pues me van escribiendo y yo en la medida de lo posible voy contestando rapidito a todos sus mensajes. En todo caso, también saben que la próxima semana pues tendremos una sesión sincrónica para trabajar y traer a debate todos los conocimientos asentados que hemos podido ir trabajando, ¿no?, en estas últimas sesiones, en este último bloque, desde el parcial primero pues hasta la próxima semana. Hasta ahora hemos trabajado audiencias, investigación y análisis de audiencias comerciales, investigación y análisis, perdón, de audiencias minoritarias y alternativas. Y ahora, en esta semana, en la sesión de esta semana, traemos a la luz, y seguramente durante la semana que viene finalizaremos también durante un momentito de esa sesión sincrónica que tendremos, el bloque que tiene que ver con análisis de redes y audiencias digitales. Como lo habíamos avanzado la semana pasada, la perspectiva que vamos a asumir en este caso tiene que ver con una manera de comprender las redes como estructura, ¿sí? Un espacio donde se dan unos tipos de relaciones e interacciones específicas y que está mediado también por unas relaciones de poder, en este caso, y un dominio de la información que se intercambia también muy concreto. Todos hemos venido escuchando mucho sobre el poder de las gigantes de Internet, de las grandes empresas, ¿no?, del mundo digital. Todas conocemos pues quiénes son, todas conocemos a Amazon, todas conocemos a Apple, a Google, todos conocemos a Microsoft, ¿verdad? Y realmente es así. Si nos damos cuenta, por ejemplo, hace un mes escaso, Apple consiguió el dudoso honor, y digo dudoso porque también es muy peligroso, de superar en capital de inversión el Producto Interior Bruto de un país como Italia, ¿sí? Si nos vamos a otras empresas, como estábamos diciendo, el caso de Amazon, incluso Facebook, pero bueno, Amazon y Google superan con amplio margen el PIB, por ejemplo, de un país como Colombia, que es un país medianamente, digamos, entre mediano y grande, ¿no?, en términos brutos. Entonces nos estamos dando cuenta de cuál es el dimensionamiento de estas empresas, ¿no?, que además diversifican en gran medida sus alcances y sus negocios. Bueno, en ese contexto de las grandes majors de Internet, surge precisamente un tipo de pregunta sobre la construcción misma de las audiencias. ¿Cómo se construyen las audiencias en los entornos de, en este caso, la red que supone Internet, ¿sí? Cuando hablamos de red en general, pues tendemos a pensar en una estructura de conexión distribuida, sin jerarquías muy claras o fijas, interconectado, en el que no existen puntos centrales, ¿verdad?, que, digamos, impliquen esas relaciones de poder tan cerrado que implicaban, en este caso, pues los medios de comunicación tradicional. Mismo cuando hablamos sobre Netflix, cuando hablamos sobre cualquier agregador de servicios, estamos pensando en la cantidad de acceso casi que ilimitado, casi que infinito que nos da a los contenidos, ¿no?, que nos ofrecen a través de estos entornos. Nada más lejos de la realidad. Pues ya durante todas estas semanas, durante estos meses, hemos venido cuestionando y reflexionando de manera crítica sobre esa falsedad, sobre la supuesta ausencia, ¿verdad?, de intereses que están detrás, pues, de los tipos de relacionamiento que se dan entre producción y consumo, en este caso, pues en los entornos digitales. El próximo bloque, las próximas semanas,
Adelantaremos todo lo que tiene que ver con estructura mediática y sobre todo cambios en las estructuras de las industrias culturales y creativas a partir de los procesos de digitalización. Hoy concluiremos este bloque sobre análisis de audiencias poniendo el foco en este punto, ¿no? En el análisis de redes. Y un análisis de redes específicamente orientado a los entornos digitales. Y los entornos digitales como lugares donde se dan un intercambio de consumos y servicios, ¿verdad? Bienes culturales e informativos y consumos de esos bienes culturales e informativos de una manera muy concreta. Y esta manera concreta, y voy adelantando, voy haciendo algún spoiler, pues tendrá bastante que ver con la forma en la que se establecía y se establece en los medios de comunicación de masas tradicionales. ¿Por qué? Ya también lo hemos ido avanzando, las próximas semanas profundizaremos en las condiciones, digamos, productivas de este tipo de sector empresarial, pero sí podemos decir que, pues, dadas las condiciones de mercantilización, de industrialización de estas, valga la tautología, industrias culturales y creativas, pues se dan unas necesidades, digamos, de un espíritu conservador por parte de, sobre todo, los dominadores de la industria que no permiten gestionar, digamos, grandes cambios en los formatos y en el establecimiento de las relaciones y tipos de producción y consumo que se dan, pues, en este sector. Lo iremos viendo, como digo, pues más adelante. Ahora vamos a introducir precisamente cuál es esta estructura específica que tenemos en Internet hoy en día. Bueno, acá les dejo un pequeño vídeo reflexivo para que entiendan cuál es la orientación, ¿no?, de esta sesión. Y bueno, verán que es un pequeño corte de la serie Black Mirror, que seguramente todos ustedes han visto, y que tiene que ver con los alcances de los procesos también de control, ¿no?, que se dan sobre los datos, sobre la información personal que nosotros compartimos en los entornos digitales. Gran parte de la problemática que se da hoy en día tendrá mucho que ver con este sentido, con este, digamos, con este proceso de venta y compartición de datos privados y personales. Si recuerdan, durante las sesiones anteriores, cuando introducíamos la investigación, los métodos de investigación y de análisis de audiencias comerciales, les hablaba de un autor canadiense de nombre Dallas Smile, que en el año 76 propuso una visión distinta, una perspectiva distinta sobre las audiencias en el que pues ya no constituían, digamos, el objetivo de venta específico para los medios de comunicación, sino además se constituían como una commodity, como un bien de intercambio, de consumo, para ser vendido a las empresas publicitarias. Este es un caso similar, pero mucho más profundizado. Hoy en día, las audiencias ya no son solo audiencias, ya no son solo aquellos a quien van dirigidos los contenidos, ya no son tampoco solo aquellos commodities, aquellos bienes, ¿verdad?, que son intercambiados con las industrias, sino también, es decir, son todo eso anterior y también una fuerza productiva que intercambia contenidos por una serie de información personal, ¿verdad?, y una minería de datos que nosotros generamos de una manera muchas veces inconsciente y convierte, en ese sentido, pues nuestro tiempo de ocio en tiempo productivo, en tiempo laboral. Estamos trabajando, en este caso, cada vez que consumimos cualquier contenido en Internet, para las empresas que producen o distribuyen este contenido, ¿sí? Vamos, para entender todo esto, a ir viendo una serie de diapositivas de imágenes. Seguramente ustedes ven acá, ¿verdad?, este mapa de acá. Esto lo que hago normalmente en clase es preguntar si alguien pues me puede decir que corresponde o que representa este mapa. Les voy a dar unos segundos para ello. Bueno, ya seguramente pues muchos lo habrán acertado. Esta es la representación
del mapa de Internet, ¿sí? En el mundo. Digamos, los puntos iluminados son las conexiones a la red y el color, si pueden ir viendo, bueno, esta sombra que ven acá, si se ve bien en el vídeo, digamos que tiene que ver con los usos horarios, con el paso del día, ¿verdad? Esta sombra más iluminada y la noche está más oscura. Cuando ven que se oscurecen los colores es que también la intensidad de las conexiones baja y pues obviamente durante la noche, durante el día la intensidad de las conexiones sube. Si nosotros nos fijáramos en este mapa, nos daríamos cuenta que el mundo no es tal y como nosotros nos lo han enseñado en las clases de geografía, ¿verdad? Existen zonas sub- y sobre representadas. A poquita, digamos, geografía política que nosotros conozcamos, pues podríamos identificar que sale muy iluminado el continente europeo, sobre todo Europa occidental, ¿sí? Piensen que la Unión Europea abarcaría esta zona de acá, ¿sí? El resto de Europa sería esta zona mucho más difuminada. Acá tenemos la India, acá tenemos China, Japón, Tailandia, Indonesia, Malasia, digamos, la costa la oriental de Australia y Nueva Zelanda, las zonas más pobladas de América Latina, que están en torno también a los litorales, ¿sí? Si se dan cuenta, Colombia solo sale iluminado en zonas de la costa y, bueno, obviamente algo más al interior, pues Medellín, Bogotá, Cali. Estados Unidos y México, ¿sí? Y parte de Centroamérica. Pero si nosotros pensamos, por ejemplo, en toda esta zona de acá, Canadá y Alaska, Groenlandia, todo el continente africano prácticamente, gran parte del continente asiático, Mongolia, Rusia, imagínense, ¿sí? No aparece en el mapa. ¿Sí? Todo esto es, digamos, desaparece, es obviado en el mundo de Internet. Y es que lo que queremos decir con esto es que existe una geopolítica de Internet, ¿sí? Internet no iguala las cosas, no rompe las desigualdades, no acaba con las desigualdades en muchas ocasiones, sino que depende de la manera en la que se gestione, puede incluso profundizarlas aún más. En este simple ejemplo nos damos cuenta de que Internet, desde un punto de vista estructural, invisibiliza prácticamente la mitad del mundo. Bueno. Otra de los mitos fundacionales, ¿sí?, de las tecnologías, y en este caso también de Internet, era que las tecnologías de información y comunicación, y en este caso, como decíamos, pues Internet en concreto, iban a ayudar, ¿verdad?, a desarrollar los lugares y los espacios geográficos y geopolíticos donde más se establecieran estas tecnologías. Si nosotros nos vamos precisamente a indagar sobre ese caso, podríamos entender pues que el establecimiento de Internet y obviamente digamos, la mayor difusión de las tecnologías de Internet deberían estar relacionadas con el mayor índice de desarrollo humano, ¿no? Bueno, si nosotros nos vamos a ver este cuadro comparativo desde el inicio de la tecnología de Internet, pues comparando usuarios de Internet con índice de desarrollo humano, bueno, podemos empezar viendo que en el año 94, pues países como Estados Unidos, Noruega, Islandia, en fin, los lugares donde empezaba a utilizarse Internet eran, sí, en este caso, los más desarrollados en cierto sentido, entre comillas, porque ya también podríamos cuestionar mucho, obviamente, y lo haremos, el concepto de desarrollo, pero digamos que en la medida en que las explicaciones funcionalistas o tecnodeterministas nos digamos, concluirían entre esta relación, vamos a ver si esta relación se ha ido profundizando con los años o qué ha pasado con ella. Bueno, vamos a bajar un poquito la velocidad. Aquí van viendo cómo van pasando los años y cómo van subiendo los usuarios de Internet. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. En grandes zonas del mundo, pero ya empiezan a subir también en lugares donde no existe una correlación realmente, digamos, significativa o directa con el índice de desarrollo humano.
Piensen, por ejemplo, en el caso de Santo Tomás y Príncipe, en el caso de la Micronesia o en el caso de Guayana. ¿Por qué tiene que ver esto? Digamos, ¿por qué estos lugares, sí? Podríamos decir, bueno, todavía no rompen el esquema, podríamos pensar que son paraísos fiscales donde obviamente el uso de Internet está muy relacionado con el lavado de dinero, etcétera, etcétera, y el sector financiero. Si continuamos con este relacionamiento, obviamente veremos que sí, los países que están con mayor índice de desarrollo humano tienen el mayor número de individuos con Internet, pero empezamos a ver que existen, ¿verdad? Y más en los últimos años, piensen, miren, hasta el año 2018, pero ahí he dado para atrás, en el último 2018, donde vemos que ya no existe una correlación directa, ¿verdad?, entre índice de desarrollo humano y hay individuos con uso de Internet. Piensen, por ejemplo, Irak, 75% de la población, Vietnam el 70%, República Dominicana, Azerbaiyán, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos quedarnos solo con los países latinoamericanos o si quisieran ver pues el caso de vamos a buscarlo si quieren ver solo el caso de Colombia para ver en qué lugar. Ahí está. Bueno, Colombia se encuentra más o menos en una zona media, ¿no? Con un alto índice, medio alto, de desarrollo humano y un índice de usuarios de Internet, pues mediano, digamos, no muy alto, ¿sí? Esto, de nuevo, rompe otro de los mitos, otra de las mitologías sobre Internet, ¿verdad? Que el desarrollo y las tecnologías están relacionadas de manera directa. Bueno, ya hemos visto que realmente podría haberlo estado en algún momento, sobre todo en los inicios de las tecnologías en general, pero luego con la popularización de todas estas tecnologías está más relacionado con el desarrollo, pero de los mercados, ¿sí?, de intercambio comerciales. Es decir, hoy Internet ya no es un instrumento de desarrollo social, sino un instrumento necesario para el asentamiento y el desarrollo de los mercados económico-financieros. Y ya el desarrollo social pues, va por un lado indistintamente de las propias tecnologías. Vamos ahora a pasar a este tercer mapa. Pensemos en él. Si nosotros pensamos en este tercer mapa que estamos viendo acá, nos damos cuenta que podríamos interpretar que tiene algo que ver también con Internet y con conexiones, por todo esto que vemos acá, pero podemos ver también que existe otra representación del mundo algo distinta de lo que veíamos en el primer mapa. Podemos acercarnos a él. Aquí vemos que, digamos, hay muchas más zonas invisibilizadas que en este otro. Aquí ya podemos intuir el continente africano, aquí ya podemos ver gran parte de Europa del Este, podemos ver algo de bueno, podemos intuir también el contorno del continente asiático. América Latina está muchísimo más iluminada, piénsenlo. Y solo encontramos aquí algunos huecos, obviamente pues esto es un hueco enorme llamado Sáhara, aquí hay otro grande que se llama Amazonas, incluso podemos ver el río y cómo las poblaciones están asociadas al devenir del río Amazonas y los afluentes, ¿no? Pero aquí encontramos un hueco grande y esto nos podría dar una pista. Les puedo dar también unos segundos para que lo piensen. ¿Qué puede haber en todo el mundo que no haya en esta zona? Bueno, este es el mapa de Facebook, ¿sí? De cuentas en Facebook. Si se dan cuenta, hay una distribución un poco más equitativa, en este caso, en lo que tiene que ver en las redes sociales, con las redes sociales, en confrontación con el propio Internet. Y es que aquí, esta comparativa de mapas nos está hablando que existen diferencias entre las brechas de conocimiento y las brechas de uso. La capacidad, digamos, infraestructural de establecer Internet en zonas, digamos, que no son tan rentables, sí, económicamente hablando, para estas grandes empresas, y el uso que se le da por parte de los individuos de de todo el mundo en general, pero también de las zonas donde realmente pues, la infraestructura escasea, y tiene que ver con los usos sociales que se le da a la tecnología. En la medida en que nosotros profundizamos las diferencias estructurales, también profundizamos la diferencia entre esa brecha de uso
¿sí? Y la brecha estructural o de conocimiento. Las redes sociales en general han sido un boom precisamente porque permiten un uso ubicuo de las tecnologías. Ahí podemos ver, por ejemplo, pues la distribución de diferentes redes sociales. Todavía aquí sale Line porque este es un mapa que ya tiene unos añitos, pero pues vemos cómo existen. Perdón, no he resuelto el acertijo. Obviamente en esta zona del mundo no hay Facebook porque estamos hablando de China, ¿sí? Y saben que en China pues está prohibido, muy censurado su uso, aunque también es verdad que en China, pues lo que estamos diciendo, la brecha entre la estructura y el uso social provoca que grandes masas de usuarios utilicen pues, scripts en sus navegadores para puentear los IPs de acceso, es decir, les ponen una DNS y cargan, pues como si estuvieran en otro lugar del mundo, igual tienen sus cuentas, ¿no? Pero bueno, eso es digamos, el hackeo. Estábamos diciendo que las redes sociales tienen más que ver con lo que estamos hablando, con la estructura, ¿verdad? Y esta estructura que para nosotros pues democratiza en gran medida el uso de las tecnologías y el acceso a diferentes entornos informacionales, es una, digamos, estructura que viene siendo analizada y estudiada y que es realmente antigua. La organización en red, desde la sociología y desde la antropología, se comprende como una de las organizaciones o de las formas de organización más antiguas de las sociedades humanas. Viene siendo analizada también desde hace muchas décadas en lo que pues, conocemos también desde el ámbito de la sociología como análisis de redes sociales, un tipo de análisis que está establecido desde los fundamentos teóricos de la teoría de grafos, que es una teoría matemática, que establece también pues, flujos de intercambio, en este caso informacionales, pues, entre diferentes nodos. Vamos a iniciar hablando de del concepto de las redes sociales y del concepto de análisis de redes con esta perspectiva, ¿no? Lo que conocemos como la teoría de los 6 grados de separación. Ustedes saben, ¿no? Les sonará y si no pueden googlearlo. Un científico social del siglo XX, de apellido Milgram, pues inició un experimento para comprender, digamos, cuáles eran las dinámicas de interacción social en general en el mundo, ¿no? A nivel mundial. Entonces mandó una serie de cartas a todo Estados Unidos de manera aleatoria y esperó a recibirlas para ver también de vuelta, porque tenían unas instrucciones, esperó a recibirlas de vuelta y a ver cuántos matasellos tenían para saber cuántas personas o por cuántos intercambios habían tenido que pasar hasta que fueron de vuelta. Bueno, el experimento concluyó que existen 6 grados de separación entre cualquier habitante de nuestras sociedades, y esto tiene que ver precisamente por las conexiones reticulares que se pueden establecer. Vamos a ver cómo esto cambia en la medida en que las redes sociales se digitalizan. Y esto pues, podemos verlo a partir de este pequeño vídeo. Imagine you have 44 friends, and each one of those friends has 44 friends who are not also your friends. And each of them has an additional 44 friends, each of whom has 44 friends, who again has 44 friends, and they have 44 more. Then, in a chain of just 6 steps, you would be connected to 44 to the 6, or 7.26 billion people, more than are alive on Earth today. Bueno, digamos que la digitalización de las redes sociales reduce esos 6 grados de separación a 3,9. ¿Sí? Lo que nos está diciendo este vídeo es que en 3 grados de influencia, piénsenlo, digamos que teniendo esos 44 amigos de media, ¿no? Están viendo que en esos 3,9 grados llegarían a 7,26 billones o 7.000 millones de personas, ¿no? En términos
castellano parlantes. En 3 grados de influencia en las redes sociales tenemos un alcance promedio de 8.000 personas. Imagínense, digamos, la capacidad de influencia o la capacidad de acceso que hoy en día estamos gestando a partir de estas redes sociales. En torno a esas investigaciones sobre análisis de redes, vamos a hacerles también, quiero mostrarles una serie de ejemplos. Piensen, por ejemplo, y esto es lo que haría en clase, ¿no? Preguntarles quién tiene pareja, ¿no? Piensen cómo se conocieron. Piensen también aquellos que tengan un sobrino y hace cuánto hayan tenido un sobrino, o si a alguien lo han intentado asesinar, ¿sí? Pues en ese caso piensen, lo más seguro, lo más probable es que haya sido un amigo. Esto es el tipo de investigaciones que han existido sobre el análisis de redes sociales, investigaciones que concluyen, por ejemplo, que el 68% de las parejas pues, se conocieron a través de un intermediario, ¿sí? Por alguien que conocían, que existe un 15% más de probabilidad de tener un bebé si acabas de tener un sobrino en los últimos 2 años, y investigaciones que dictan que el 75% de los homicidios en Estados Unidos se cometieron entre personas que se conocían previamente. Como vemos, estamos hablando de investigaciones que trabajan sobre el relacionamiento de las sociedades. Piensen en esta investigación, esta es otra investigación sobre análisis de redes sociales, que nos muestra que el promedio de vida de los hombres casados es de 7 años más que el de los solteros y 2 años más que el de las... digamos que 7 años para los hombres y una brecha de 2 años para las mujeres. Somos mucho más inútiles, ya saben. Como ven acá, pues cuando se casan, la curva de mortalidad baja enormemente en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, pues mucho menos exponencialmente, y en el caso de que enviuden, aumenta significativamente, ¿sí? Prácticamente que te mueres, y en el caso de las mujeres, pues mucho menos. Como digo, estos son el tipo de análisis de redes sociales. Vamos a ver aquí uno en movimiento, ¿no? Un caso paradigmático. Esta animación contiene la trama básica de una novela gigantesca. Las líneas que se crean entre 2 puntos son nuevas amistades o enlaces matrimoniales, y las líneas que desaparecen son rupturas y divorcios. Cada punto que se desvanece es una persona que muere, y los puntos que crecen son personas que engordan, lo que suele acarrear que otras personas conectadas con ella engorden también. Esta animación es el resultado de más de 30 años de investigación en un pueblo de los Estados Unidos. Bueno, como habrán visto en esta pequeña animación y lo que nos estaba contando el vídeo, esto es análisis de redes sociales. Si ven estas pelotitas gorditas amarillas, se van juntando cada vez más con otras amarillas y gorditas. Esto es lo que realmente lo que nos concluye esta investigación, es que el riesgo de ser obeso se triplica si se tiene un amigo que se torna obeso. Piensen que ese es el resultado de esta investigación durante varias décadas en el pueblo de Framingham, en Estados Unidos de América. Bueno, estos son ejemplos de análisis de redes sociales, pero pensémoslo en nuestros términos, ¿sí? En cuanto a difusión de información, en cuanto a difusión de cultura, las redes funcionan de manera muy similar estructuralmente a como lo hacen las redes orgánicas, ¿sí? De estas redes sociales de las que estamos hablando. Y esto nos está hablando de esto, precisamente. Esto que ustedes ven acá, que seguramente ya han reconocido, es un meme. Bueno, existe una teoría que se conoce, una teoría social, psicosocial, que se conoce como memética, ¿sí? La memética es una teoría propuesta por el científico social, psicólogo social Richard Dawkins, en El gen único, un libro de los años 70, el año 75, en el que propone el meme como una unidad teórica de información cultural que se transmite entre los individuos. Es decir, el meme no sería el meme que conocíamos hoy en día, aunque también, obviamente, estos memes que vemos acá en esta pantalla, son precisamente unidades teóricas de información cultural que se transmiten entre los individuos, ¿sí? Meme está pensado, pues, inspirado en la palabra gen, ¿sí? O sea, está muy inspirado en la memética, en la teoría genética, en la que existen genes dominantes y genes recesivos. En este caso, memes dominantes y memes recesivos. Memes dominantes, que serían unidades de información cultural o informativa, que
perduran en las diferentes culturas, que son transmitidas, que evolucionan, se transmiten y mutan, al igual que ocurre en la genética. Es decir, la memética propone que la cultura se nutre, ¿sí?, del intercambio de unidades informativas y culturales que en un momento dado, en un espacio concreto, pues sirven a las necesidades de esa población, son adaptadas por esa población, ¿sí? Son desarrolladas las culturas propias, las informaciones, y soltadas de nuevo a los entornos de intercambio para que de nuevo otros grupos sociales las asuman en la medida en que vayan siendo útiles, pues dependiendo del momento y dependiendo el lugar, ¿sí? En este caso, como decíamos, la memética, ¿sí?, pues funciona de esta manera. Y la memética funciona de esta manera en la medida en que está desarrollada en forma reticular, ¿sí? Las formas de organización reticular, las formas de organización en red, la manera en la que nosotros transmitimos en la red la información y la cultura, facilitan el reclutamiento y aumentan la cobertura, tienen un efecto multiplicador, son sostenibles, ayudan a diseñar acciones específicas, tienen una serie de características muy interesantes que ayudan precisamente a la dispersión y al aumento del acceso y de la influencia, a la activación del desarrollo de ciertas normas sociales, de formación de consensos y de coordinación entre individuos y organizaciones, pero también tiene una serie de problemáticas asociadas que tienen que ver con la manera en la que se transmiten esos intercambios, ¿sí? La manera en que se producen esos intercambios informacionales, dado que estas redes también pueden ser distribuidas de una forma mucho más jerarquizada. Si nosotros vamos a la teoría de las redes, vemos que hay diferentes tipos de redes. Hay redes mucho más distribuidas en las que todos los nodos están conectados y si un nodo se pierde no ocurre absolutamente nada porque el resto siguen conectados, y redes de estructura mucho más jerárquica, arbórea o en estrella, en los que si perdemos un nodo, un punto central, perdemos la conexión entre los demás individuos o perdemos gran parte de esa conexión entre los demás individuos. Bueno, Internet como tal y las redes sociales digitales en concreto funcionan de esta manera, ¿sí? Llevamos 35 minutos en esta sesión, entonces van a ser unos 40. Vamos a dejarlo acá y vamos a finalizar esta sesión la próxima semana, precisamente de manera sincrónica, para introducir el tema y pasar al momento de debate. Pensando en este último punto que estamos hablando, pensando en, digamos, los intereses de las redes sociales, ¿por qué creen, ¿sí?, que las redes sociales digitales, en este caso Facebook, Instagram, Twitter, pretenden controlar los intercambios informacionales de sus propios usuarios? Esa va a ser la pregunta principal del foro, ¿sí?, es la que va a quedar aquí. Respóndanla durante esta semana, voy a leer sus comentarios y la próxima semana, en ese punto, vamos a resolver esas dudas y vamos a resolver también, y de manera más específica, cómo lo hacen, ¿sí? Cómo lo hace Facebook, cómo lo hace Twitter y de manera teórica cómo está eso relacionado con el análisis de redes. Les voy a dar solo dos pistas, ¿no? Una es un autor de apellido Granovetter, ¿sí? Y una teoría, la teoría de los lazos débiles, y una segunda es un autor de apellido Burt o Bart, como quieran decirlo, una teoría llamada teoría de los huecos o de los agujeros estructurales, ¿sí? Structural holes. Bueno, entonces les dejo esta duda, les dejo esta cuestión que va a ir directamente al foro. Y la semana que viene retomamos y profundizamos precisamente en esta parte que sería la parte más teórica sobre la estructura, ¿verdad?, del análisis de redes digitales y de audiencias digitales, pensado desde la estructura de la red. Listo. Entonces ya saben, esperen a la sesión, vean el vídeo, ya estarán viendo, respondan al foro desde sus perspectivas a partir de las lecturas y a partir de todo lo que hemos venido discutiendo en estas semanas, y la próxima semana pues resolvemos el misterio aquí planteado. No duden en escribirme ante cualquier cuestión, cualquier pregunta, cualquier necesidad. Ya saben que yo estoy ahí, estoy muy pendiente de ustedes y les voy respondiendo lo más rápido que puedo.
Que tengan muy buena semana y nos vemos el próximo martes a las 7 de la mañana. Bueno, 7, 7 y 5, sí. Y como digo, pues ya resolvemos las dudas que quedan pendientes de esta primera parte de la sesión. Buena semana.